Seguimos aquí en Pulso Informativo y en esta oportunidad, como lo anunciamos, vamos a conversar con Renzo Ramos Pizá. Él es candidato al Congreso de la República con el número 22 por el Partido Aprista Peruano. Nos han hablado y bien de este muchachón, Renzo, pero igual queremos que ustedes se enteren qué ha hecho en estos últimos años, qué ha estudiado, si tiene algún problema con la justicia o no. Renzo, adelante. Buenas tardes, señor Roberto, señor Beto. Bueno, en primer lugar agradecerles por la invitación y saludar a todos los que nos ven vía Onda Digital Perú. Bueno, yo soy Renzo Ramos Pizá, soy licenciado en Administración en Turismo por la Universidad San Ignacio de Loyola. Tengo una maestría en Gerencia de Proyectos Empresariales que lo estudié en la Universidad Federico Villarreal. Asimismo, cuento con una especialización en Gestión Estratégica en Turismo y actualmente estoy culminando una especialización en Marketing Estratégico en la Universidad ESAN. Mi campo de desarrollo ha sido el campo del turismo. Yo soy un profesional en turismo y bueno, me he desarrollado en el sector público, en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Trabajé en la gerencia de estrategia turística en el MINCETUR, desarrollando productos turísticos. Y en la actualidad también me estoy desarrollando en lo que es la empresa privada, en una gran turoperadora de turismo de más de 36 años de experiencia, que desarrollamos también productos en turismo, ¿no? Este campo del turismo es un campo muy importante porque actualmente está entre la tercera o cuarta actividad que genera divisas en el país. Es una gran industria que genera casi 1 millón de puestos de trabajo directos e indirectamente. Y es conocido como la industria sin chimeneas, porque es un sector que no contamina. Es un sector que no contamina, pero que a la vez impulsa lo que es nuestra identidad nacional. Nos han dicho en los últimos 20 años, 15 años, que no trabajamos, o sea, los gobiernos no trabajan bien el tema del turismo, que como dice usted es una tremenda industria. ¿Cuáles serían las razones? Bueno, falta, digamos, en el tema del turismo, falta lo que es el tema de la innovación. Nos hemos concentrado mucho en lo que son los mercados tradicionales, lo que es Estados Unidos y lo que es Europa, pero falta lo que es la innovación en el tema del turismo y no se está mirando a ese gran mercado que es el Asia-Pacífico, a ese gigante generador de turismo que es China, que anualmente salen aproximadamente 130 millones de chinos por todo el mundo. Y de eso solamente vienen al Perú entre 40.000 o 50.000, o sea, es un 0.001%, es muy poco. Sin embargo, ahí es donde el Perú tiene que apuntar sus políticas en el tema de innovación del turismo, hacia todo el mercado del Asia-Pacífico, no todo lo que es Australia, Nueva Zelanda, Corea, Tailandia, Japón, China. Ese es un gran mercado turístico que no lo estamos mirando lamentablemente, ¿no? Entonces, si nosotros innovamos más en ese tema, vamos a poder hacer que el turismo crezca, vamos a tener más ingresos y vamos evidentemente a desarrollar más puestos de trabajo, ¿no? Porque esta es una industria que genera muchísimos puestos de trabajo. Entonces, pero debemos innovar un poco, que es lo que le ha faltado al Perú en estos últimos años. Muy bien. Beto Vega, por favor. Profesor Ramos, pasando a otro punto, ya mucho más de coyuntura, mucho más análisis de lo que ha sucedido en nuestro país en estos últimos meses. Usted es un cuadro joven. ¿Cuántos años tiene usted? 36 años recién cumplidos. 36 años. Como militante joven del APRA, ¿qué le podríamos decir a nuestros televidentes, usted como militante joven, como cuadro ahora propuesto para su participación en el próximo Parlamento Nacional? ¿Cómo evalúa usted el desempeño del APRA y particularmente de la bancada aprista en este escenario bastante especial que tuvo como desenlace la disolución del Parlamento pasado, la actitud del APRA bastante confrontacional con el gobierno del señor Martín Vizcarra, y si hay una ruta o un eje programático para el próximo gobierno de vacar al señor Martín Vizcarra? ¿Cuál es su análisis sobre este escenario? Bueno, ha sido en general el tema político de los últimos tiempos lamentable, ¿no? Porque ha habido una confrontación tanto del legislativo como del ejecutivo, ¿no? Y esta confrontación no le ha hecho bien en general al país, ¿no? al país mismo. Por esta confrontación que ha habido, lamentablemente se han dejado temas importantes, y vemos cómo el Estado lamentablemente no está cumpliendo su rol, ¿no? A mí me parece lamentable, por ejemplo,
conocer las cifras de que 1.800 bebés recién nacidos prematuros han fallecido porque no había incubadoras en los hospitales, ¿no? Y me parece lamentable que el presupuesto no se ejecute, pero por el lado del Congreso tampoco hay una voz que diga por qué reclamar a la ministra en ese caso, por qué no se está ejecutando en ese sentido el presupuesto, ¿no? ¿Por qué el Ministerio de Salud solamente está ejecutando el 41% del presupuesto y no se están haciendo acciones para que para que nuestros niños no mueran, ¿no? Y como, por ejemplo, los médicos del Instituto Materno Perinatal que denunciaron estos hechos han sido amenazados con ser despedidos. Entonces, ahí donde yo no veo que hayan congresistas en general que hayan puesto la voz fuerte, ¿no?, sobre esos temas. Entonces, ha habido una confrontación que ha terminado en una disolución del Congreso, que sin embargo yo considero que es una disolución inconstitucional, porque la disolución fáctica que planteó el señor Vizcarra no existe. O sea, no está incluida en el tema del Congreso, ¿no? Entonces, lo que hay ahorita, no hay una separación de poderes, solamente está gobernando un presidente a través de decretos de urgencia y no hay un equilibrio de poderes. Y sí es importante que se participe en esta elección para que vuelva a haber un equilibrio de poderes y para que vuelva a venir un Congreso que fiscalice y que controle. Que haga un control político de la gestión. Que haga un control político, pero yo sí creo que deben tomarse los temas más importantes del país. Yo creo que ya debe haber un alto al tema de la confrontación. A propósito de lo que ha respondido, ¿no le parece que el Tribunal Constitucional demora mucho para decir eso mismo? Oye, esto es un cierre del Congreso inconstitucional. Exacto. Se está esperando hasta ahora, me parece que en finales de noviembre debe haberse ya tomado la decisión sobre si era constitucional o no la disolución del Congreso, ¿no? Sí es cierto, se está dilatando bastante ese tema, ¿no? Y eso daña de por sí la democracia misma, ¿no? Pero tiene que haber ya una respuesta del Tribunal Constitucional para decirnos si ha sido constitucional o no la disolución, ¿no? Que mi posición personal es de que ha sido inconstitucional. ¿Y si el veredicto de los tribunos del TC fuese que realmente fue ilegal este recurso de la negación fáctica, ¿se abrían las puertas para la vacancia en el próximo Parlamento 2020? Eso tendría que discutirse en el tema de la bancada aprista. Habría que haber una discusión. ¿Y la posición suya? Bueno, mi posición es de que lamentablemente si el tribunal dice de que esta ha sido una inconstitucional, el mismo Congreso tiene que tomar la decisión, pues, de los procedimientos constitucionales, los procedimientos que proceden, que en este caso es la vacancia del presidente, como lo señala la Constitución. Ojo, la Constitución señala que el presidente, por disolver el Congreso inconstitucionalmente, me parece que es el artículo 113, está facultado para el tema de la vacancia, ¿no? Eso sin tocar el proceso electoral, ¿verdad? Exactamente, sin tocar el proceso electoral que se está viniendo en estos momentos, ¿no? Pero a lo que yo, como joven militante aprista, yo creo que ya debería parar el tema de la confrontación y deberíamos abocarnos a temas puntuales que la población en estos momentos está reclamando, ¿no? A propósito de eso que dice, ¿usted haría un deslinde con Alan García, lamentablemente fallecido, o no? ¿O prefiere silenciarse en el tema? ¿En qué sentido deslinde? Del deslinde a partir de las investigaciones de la Fiscalía que motivaron que nunca el partido lo suspenda en su militancia. Deslinde por las versiones que se hablan respecto de, al margen de la Fiscalía, que el tipo ha robado, y ha robado tanto que es un político ladrón y que tiene varias mujeres y varios hijos. Bueno, yo creo que hay que hacer ahí bastantes, las declaraciones tienen que ser responsables en ese caso, y nosotros tenemos que abocarnos a lo que las investigaciones han dado, ¿no? Y lo que sí ha visto hasta antes de la muerte de Alan García es de que al menos tanto ni Barata ni Odebrecht declararon de que le habían dado algún dinero a Alan García, ¿no? Pero después de su muerte, hasta al que le decían Chalán ha hablado, que Nava. Nava, José Luis Nava, que casi dormía con él. Claro, pero igual de esa manera tampoco él ha, digamos, dado alguna prueba contundente, como el señor Atala, por ejemplo, que dijo de que si había hecho unos depósitos a Alan García, pero después, a través de una investigación de Careta, se demostró de que el dinero de Andorra, el señor Atala lo había utilizado para la compra de inmuebles para su esposa y para sus hijos. O sea, usted sigue asumiendo que García es inocente porque no se le demuestra lo contrario. Yo no asumo, yo solamente me aboco a las investigaciones. Entonces, como yo veo de que tanto Atala como Nava dijeron de que se le había dado un dinero, después de muerto obviamente, dijeron que se le había dado un dinero,
pero no se han presentado las pruebas, entonces yo creo que ahí no podemos ser irresponsables en señalar. Entonces prefiero abocarme a lo que las pruebas dicen, y como no hay pruebas... En base a su lógica, García no delinquió, pero de repente gente de su entorno o de algunos ministerios sí. Claro, o sea... ¿O cree que en realidad los peruanos, en general los que han hecho política han sido gente sana y que se les ha inventado todo esto? Bueno, las investigaciones dicen y ya han determinado que ha habido corrupción, ¿no? En el caso del señor Nava, el señor Atala, ¿no? Sí. Entonces, el entorno, lamentablemente... Incluso está colaborando con la justicia, aparentemente, ¿no? Aparentemente, porque no sé, en realidad esta lucha anticorrupción es un poco extraña, porque hasta ahora no tenemos ningún acusado, y porque... en los viajes que han hecho estos señores Vela y Pérez a Brasil, por ejemplo, no se le hizo preguntas directas a Barata sobre si le había dado dinero a Alan García. Entonces no se ha hecho una pregunta contundente. ¿Usted le dio dinero a Alan García, sí o no? Esa pregunta no se ha hecho. Entonces esas investigaciones me parecen bastante extrañas y no han llegado a ningún tipo de solución, y tampoco hay ninguna acusación que se haya dado. Beto. Sí, y finalmente, señor Renzo Ramos, ¿cuáles son sus propuestas principales de cara a este Parlamento 2020, usted como cuadro joven del Partido de la Estrella? Bueno, yo entre mis primeras propuestas que he estado estudiando y viendo, estoy bastante interesado en el tema previsional, en el tema de las pensiones y básicamente en el tema de la ONP. Pensar en nuestros jubilados de la ONP que no se ha puesto los ojos en ellos durante mucho tiempo. Por ejemplo, según cifras del INEI, nos señalan de que más del 60% de personas mayores de 60 años no cuentan con ningún tipo de pensión, ni en la AFP ni en la ONP. Pero en el caso de los que sí tienen algún tipo de pensión, como en el caso de los jubilados de la ONP, por ejemplo, a ellos se les está exigiendo que tengan 20 años de aportaciones para que recién puedan tener el acceso a una pensión. Y que... a propósito de pensiones, creo que ayer o antes de ayer salió una noticia, la resolución publicada en El Peruano, en todo caso usted me corrige, en el sentido de que van a haber pensiones de vida, creo que se llama, o seguro de vida, perdón, ya no 4 años después de estar laborando, sino a partir del día en que entra a laborar un empleado. Bueno, esa noticia es reciente, ¿no? No he tenido conocimiento sobre esa noticia, pero bueno, me parecería que es interesante, ¿no? Una propuesta que podría cubrir ese sector, un sector de la población, ¿no? Y sobre el tema de la ONP que nos estaba usted planteando, ¿cuál es su propuesta concreta ahí? Porque vemos que hay muchos grandes estudios que cuando los jubilados plantean el reconocimiento de sus años de aportación, tremendos estudios bloquean y hasta que vuelva a encauzarse el proceso, lastimosamente muchos fallecen. Claro, o sea, ¿qué es lo que está pasando y lo lamentable? Si no llegas a los 20 años de aportaciones, no tienes derecho a ninguna pensión. Y tenemos miles de jubilados, miles de ancianos que están haciéndole juicios al Estado. O sea, personas mayores de 65 años que han trabajado, que han aportado y que no están teniendo una pensión porque no llegan a los 20 años de aporte. Y se mueren en el juicio. Se mueren en el juicio, aparte le hacen juicios al Estado, en la mayoría de casos pierden esos juicios. Entonces, a mí me parece una injusticia, y en el caso que ganen tenemos una justicia tan lenta que nunca ven su dinero. Entonces ahí tenemos que hacer una reforma en el tema, una profunda reforma en el tema previsional. Tenemos que hacer una gran discusión de cómo poder reformar eso y cómo permitir en una primera instancia que nuestros jubilados sí reciban sus aportaciones de acuerdo al tiempo que ellos han aportado. O sea, que reciban la pensión que les corresponde. Por 10, 15 años puede ser. Sí, que reciban el aporte de acuerdo a lo que ellos han aportado. Eso sería un primer paso. Renzo, el tiempo nos ganó. ¿Algunas palabras de despedida, por favor? Bueno, lo primero, desearles un feliz año a todos nuestros seguidores de Onda Digital Perú. Yo soy Renzo Ramos Pizá, pertenezco a una nueva oleada de jóvenes del Partido Aprista Peruano, que creemos en la renovación de la política, renovación con propuestas. Estamos llevando propuestas muy interesantes en el tema de los jóvenes, en el tema de los emprendedores, en el tema de las reformas, en el tema previsional para nuestros jubilados. También estamos llevando propuestas en el tema de una ley de integración de la seguridad ciudadana, y esperamos que nos den la oportunidad para hacer una renovación en la política. Muy amable. Ha sido Renzo Ramos Pizá, nada menos que aprista, candidato al Congreso con el número 22. Vamos a la pausa de inmediato, regresamos.